¿Qué tal amigos? Buenos días. Nos encontramos precisamente en las instalaciones de la Unión Mexicana del Sureste. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hoy vamos a tener una charla con dos personalidades de nuestra iglesia. Tenemos a Isaías Espinosa, al pastor Isaías Espinosa y a la maestra Edith Ruiz. Ellos próximamente estarán ocupando un cargo en la división interamericana y hoy queremos entrevistarlos, hoy queremos platicar con ellos, no de manera figurativa, sino tener el lado humano, el lado personal, ese lado que no conocemos de nuestras autoridades. Va a ser un gusto. Estamos en la galería de lo que es la Unión Mexicana del Sureste, una de las pinturas, el pintor más importante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Alfred Lee. Estamos en esa galería, en estas instalaciones. En breves momentos comenzaremos esta entrevista. No se vayan, la vamos a pasar bien. ¿Qué le gustaría leer en esa carta y de quién? Ya. Bueno, me encantaría que vinieran de mis hijas. O decir, ay, ¿cuándo va a venir mi esposo? O las niñas, ya va a llegar papá. Y cuando llegaba era de, ay, otra vez juntos. Uno no se siente digno para ser pastor. Fuimos a un lugar que era literalmente una montaña. Era una selva. Me tocó nacer en ese ambiente y agradezco a Dios que me tocó nacer así. Pues vamos a darles el inicio. Primero que nada, nos gustaría que nos pudieran platicar un poquito rapidito. ¿Qué es lo más significativo de su niñez? Bueno, hay tantas cosas, pero si nos vamos, como dices, a lo más significativo, pudiera ser para mí las reuniones familiares. Recuerdo de mi niñez, siempre cuando tíos, primos, sobrinos, hermanos, abuelos, nos juntábamos. Mi abuela hacía una comida de nuestra tierra, yo soy del norte del país, así que esas comidas abundantes y todos sentados a la mesa y conviviendo y riéndonos los niños y los adultos con nosotros, fue algo significativo de manera muy particular y que sin embargo uh, marcó mi vida para que también eso fuera un parteaguas para reproducirlo en mi hogar. Pastor. Bueno, yo soy un poco diferente porque me tocó la bendición de nacer en un pueblo, en un rancho. Mi papá y mis hermanos nos dedicábamos a la agricultura, así que mi niñez fue una niñez muy bendecida porque jugaba con mis hermanitos, íbamos al arroyo, nadábamos. Era una vida más, ¿cómo diría? Más despreocupada, ¿no? Más despreocupada. Me tocó nacer en ese ambiente y agradezco a Dios que me tocó nacer así. Después de lo que nos han comentado de la niñez y el tema familiar, el estudio, viajar y salir de esas raíces, de ese ambiente tan positivo, tan familiar, ¿cómo les impacta a ustedes? Sin lugar a dudas, aquí en Yucatán, como bien mencionaban, pues es una ciudad que somos muy familiares, que somos muy entrañables, pero salir del lugar donde ustedes viven, viajar, hacer la travesía, porque realmente estudiar en la universidad es todo un reto, la verdad que es un reto. ¿Cómo nace esa idea de decir, voy por más? Bueno, mira, como ha mencionado mi esposo y ustedes lo verán en el transcurso de esta plática, él y yo, o tuvimos contextos y entornos diferentes. Donde yo me crié fue en una ciudad muy grande, como Monterrey. Soy de Sonora, pero me quedé en Monterrey. Así que el hecho de salir para ir y estudiar fue diferente en mi caso, porque yo estudié en mi ambiente, yo estudié en mi ciudad. Yo tengo mi primer licenciatura es en enfermería por la Autónoma de Nuevo León, entonces era de mi casa a la facultad. Prácticamente no tuve que desprenderme de mi núcleo familiar para irme a otro lugar y entonces efectuar mis estudios. Así que para mí fue diferente porque estaba en mi casa, porque iba y venía,
pero fue muy gratificante, ¿no? O sea, eso. Sin embargo, ya casada, yo hice otra licenciatura en psicología educativa. Y ahí sí se dio lo que mencionas. El hecho de que en la mayoría de las veces, como eran por veranos, pues yo me tenía que ir con mis niñas al lugar donde estaba estudiando y entonces ya mi esposo después nos alcanzaba. Esos momentos de separación momentánea, en mi caso, fue incluso para unirnos más, ¿no? Desearnos estar siempre más juntos. O decir, ay, ¿cuándo va a venir mi esposo? O las niñas, ya va a llegar papá. Y cuando llegaba era de, ay, otra vez juntos. Entonces es algo que ayuda a valorar lo que uno tiene y lo que no tienes también. Hace un momento, pastor, gracias, maestra Edith. Pastor, en este momento quiero hacer una aclaración. Esta es una charla, queremos conocer el lado humano. Okay. Hace un rato comentaba con su esposa, dice, a veces como miembros se nos hace difícil, ¿no?, poder tener este contacto con el presidente de la unión, con la psicóloga, con la maestra. Entonces, muchas veces los miembros de iglesia les gustaría tener esto, y esta charla es precisamente eso. Queremos ver el lado humano. Ya hablamos de la infancia, ya hablamos del momento de los estudios, pero queremos entrar a las entrañas de Isaías, a las entrañas de Edith. ¿Quiénes son? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo es un día familiar? Yo la primera pregunta que me gustaría hacerle es un poco para pensar, ¿no? Isaías, con todo respeto les voy a tutear. Si usted pudiera en este momento recibir una carta, ¿de quién le gustaría que sea la carta? ¿Y qué le gustaría que tenga escrito? ¿Qué le gustaría leer en esa carta y de quién? Ya. Bueno, me encantaría que vinieran de mis hijas. Me encantaría. ¿Qué me gustaría que tuviera la carta? Bueno, primero me gustaría que dijera que me agradecen, aunque sea un poco, por lo que intenté hacer por ellas para educarlas. Pero lo más importante para mí es que dijeran que me aman. Eso sería lo más maravilloso para mí. Porque todos luchamos por nuestra familia, ¿no? Y yo concuerdo contigo. Hemos estado en diferentes lugares sirviendo a la iglesia, pero, y por supuesto, cuando yo hablo de Puebla, que estuvimos allí, fue un ambiente muy, muy interesante por el tipo de cultura. Estar en Chiapas fue todo un desafío. Pero estar aquí en Mérida fue algo bien lindo, porque la gente es muy familiar. Y creo que eso no se debe perder, que primero es Dios, luego la familia y después la iglesia. Y Dios nos pedirá cuenta de nuestros hijos, ¿no? Así que eso me encantaría que sucediera conmigo. Edith, ¿cuántos años de casados? Bueno, tenemos 34 prácticamente años de casados y previo a eso 2 de noviazgo. Así que ha sido una trayectoria larga, hermosa, gratificante, llena de aprendizajes. 34 años juntos. En algún momento, perdón. Ya, perdón, yo quería decir algo de mi esposa porque creo que vale la pena decirlo y no creo que ella lo vaya a decir. Ella fue muy valiente. Ella fue muy valiente. Yo la conocí en Montemorelos. Primero que nada, digo en Monterrey, uno no se siente digno para ser pastor. Porque tiene muchos defectos, tiene muchas situaciones en las que uno puede decir, ay Señor, ¿y cómo yo voy a ser pastor? Es bien complicado. Pero uno entiende que Dios te llama no por lo que tú eres, sino te llama porque quiere utilizarte si tú quieres, si tú lo permites. Y Dios va haciendo el resto para conformarte como Él desea que tú seas. Por supuesto, te lleva años porque esa es la transformación. Y cuando yo le
le dije a mi esposa que nos casáramos, ella tenía toda su vida en Monterrey. Y prácticamente la arranqué de un entorno, de sus raíces, para irnos a la sierra, porque nos tocó nuestro primer distrito en la jungla. Pues fue una jungla. Seguramente van a preguntar de eso después. Pero ella fue muy valiente porque nos casamos bien jóvenes. Ella tenía 18 años y medio cuando nos casamos. Y digo que fue valiente porque ella estuvo dispuesta a seguirme. Y vale la pena decir que nunca se quejó. Nunca se quejó. Así que ni gracias. Edith comentaba esto, Isaías. ¿En algún momento Edith sintió desánimo? ¿Fue difícil ser esposa de Isaías en algún momento como este? Déjenme decirles que sin ningún tipo de presunción ni mucho menos, pero nunca he tenido problema para adaptarme a ningún entorno. No fue difícil. Cuando yo salí de Monterrey, una ciudad cosmopolita, grande, que tenía todo para estar en paz, nos fuimos a un lugar que era literalmente una montaña, era una selva. Yo empaqué zapatillas, yo empaqué bolsas y vestidos, y al llegar allá dije, oh no, esto no queda aquí. Entonces me puse mis chanclas y me puse otro atuendo y empezamos nuestra travesía. Honestamente, y Dios me está escuchando, no me fue difícil. No me fue difícil. No puedo decir, no quiero decir con esto que no hubo momentos críticos o difíciles, pero para mí no fue difícil esa adaptación. Aprendí mucho. Empecé muy joven. Imagínense ustedes, o sea, 18 años y medio, a atender a prácticamente más de 40 iglesias, con la mayoría de las personas adultas, obviamente. Fue un reto, pero lo disfruté. Y hoy en día digo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque marcó un parteaguas en lo que seríamos y en lo que nosotros definiríamos como nuestro ministerio. Fue fabuloso. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Y no fue para mí ningún problema.